Hasta Toledo pinta a Juárez, hasta Toledo pinta a Juárez, como si estuviera billetes de a 20. En un billete de a 20, como si estuviera billetes de a 20. Del sonido de la revolución. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en este hermosísimo lugar, Museo UNAM hoy, y nos acompaña nuestra querida Solenaro, que bueno, aparte de ser la curadora que nos va a contar ahora y nos va a llevar por los caminos de Melquiades Herrera, pues la apreciamos muchísimo, ¿no? Es como ya alguien que está en nuestra amistad desde hace muchos años, y entonces pues tenemos a Sol. Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Gracias Sol, pues nosotros con un gusto, así el júbilo de que hubieras querido participar en este encuentro de artes vivas de Melquiades Herrera, que se llama Vendedor de Peines, y que está muy inspirado en lo que tú nos has enseñado de Melquiades, o sea, en lo que de pronto has rescatado de Melquiades. Porque muchos hemos sido alumnos, alumnes de Melquiades, alumnas, pasamos por este tránsito antes de que nos dejara este espacio etéreo, pero tú hiciste una labor muy importante que fue rescatar, que ha sido ir rescatando, porque no fue, sino lo sigues haciendo, ha sido ir rescatando todo este material, todo este archivo. Te has dedicado a sentarte a escribir sobre Melquiades, como a confrontarlo con otros artistas de alguna forma, y es por eso que Melquiades, si hacemos como un poco de reflexión sobre la historia de la academia en cuanto a las artes vivas, pues vamos a acordarnos que empezó con el Teatro Pánico, ¿no? O sea, el Teatro Pánico ya estaba en la Academia de San Carlos. Y entonces la Academia tiene esta trayectoria de arte-acción, de artes vivas, que se fue como diluyendo, ¿no? Luego viene el No Grupo, viene Mónica Mayer, y se queda Melquiades ahí solo como profesor, pero como artista, artista objetual y artista del arte-acción. Entonces nunca soltó de la mano la disciplina. Y entonces a mí me gustaría que empezáramos porque nos contaras primero con este texto que hiciste en Curare, ¿cómo fue que dijiste, a ver, voy a poner mi vista en Melquiades?
Pues bueno, les comparto primero decir que me da mucho gusto que en un aniversario, ¿no?, de 240 años de la Universidad de la Academia de San Carlos se reconozca el trabajo de Melquiades Herrera, ¿no?, como uno de sus docentes y uno de los artistas que estuvo siempre pues muy cerca también del alumnado, ¿no?, y de la comunidad artística y formando nuevas generaciones. Yo sé que hay un montón de artistas, ¿no?, que no se les puede dar el espacio a todos, pero me da mucho gusto que se le reconozca también en el marco de una celebración como esta. Y Melquiades, bueno, para mí ha sido antes que nada una obsesión que llegó, digamos, a mi vida en un momento en el que estaba de alguna manera un poco cansada y crítica de la efervescencia del arte contemporáneo en México, o de lo que estábamos viviendo en la transición de los 90 a los 2000, donde había mucha atención en cierto tipo de producción, y yo quería de alguna manera salirme un poco de ese registro para tratar de entender de dónde estaban o habían abrevado esas generaciones ya muy visibles, quiénes los habían formado, o sea, cómo habían llegado a utilizar ciertos conceptos, ¿no? Arte-acción, por qué no performance, cómo aparecía el cuerpo, por qué el humor, o sea, por qué una serie de condiciones estaban, digamos, como tan presentes. Y entrar en contacto con la producción de Melquiades fue como de alguna manera el parteaguas que me permitió comenzar a perforar mi propia relación con la historiografía del arte en México, mi propia noción, que digo no era propia, sino era construida por una serie de mediaciones, ¿no?, académicas, de circulación del sistema artístico, entender que Melquiades no era el único, pero que era una figura que me podía permitir de alguna manera entender o acercarme a mi propia generación. Entonces digamos que ahora, muchos años después de ese primer momento, más de 20 años, ¿no?, que entré en contacto, digamos, con el trabajo de Melquiades, 25 años más o menos, ¿no?, puedo decir que ha sido una operación estratégica para perforar críticamente el relato historiográfico. Como un caso, hay muchos otros, pero para decir, bueno, aquí hay que detenernos, porque a Melquiades se le tiene que estudiar de una manera seria, integral y con mucha dignidad. Por mucho tiempo creo que fue muy mal entendido el trabajo de Melquiades, ¿no?, quizá tú lo compartas. El propio Melquiades lo narra, ¿no?, en uno de los textos en los que se autodescribe, digamos, y dice que, claro, que al principio Juan Nacha, que es una figura que nos es muy importante en términos teóricos, ¿no?, y latinoamericanos, que introduce el concepto de arte no objetual y demás, y que al final fue una figura muy cercana del no grupo y del Melquiades, pero al principio les decía, lo que ustedes hacen son capulinazos, ¿no? Y creo que eso, aunque después Juan Nacha se desmarca de ahí para irlo elaborando críticamente, creo que retrata el malentendido que había sobre el trabajo de personas como Melquiades, ¿no?, de entender o de reducir el uso del humor a un capulinazo, cuando en realidad ese humor drenaba, ¿no?, o sea, una cantidad de información. O sea, Melquiades era un tipo súper culto, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy como súper apasionando, pero digamos que ese primer texto que salió en Curare fue una primera manera de comunicar un interés en relación al archivo de Melquiades Herrera, que además ha sido otra obsesión en mi vida, ¿no? O sea, los archivos, los fondos documentales, los legados que producen los artistas, qué hacemos con ellos, qué nos permiten. Y ese primer momento fue narrar mi experiencia de cuando yo entré a conocer lo que estaba resguardado en la Academia de San Carlos, ¿no? Y este fue, digamos, el primer encuentro, encontrarme con estas cajas, también en ese momento malentendidas, porque hay que recordar que han pasado 20 y tantos años de profesionalización en el medio artístico, ¿no? Y en ese momento tampoco sabíamos muy bien cómo relacionarnos con ese tipo de residuos, ¿no? Porque son, ¿no?, residuos de una práctica muy compleja, ¿no? Entonces, ese primer texto de Melquiades, sobre Melquiades, fue, digamos, como una primera manera de aproximarme y empezar, digamos, como a abrir un poco los estertores, ¿no? Y anunciar, pues, que venía, digamos, un trabajo poco a poco, que hoy, para mí, se culmina con el que existan 2 acervos de Melquiades Herrera en 2 dependencias de la UNAM. El archivo de Melquiades Herrera en San Carlos y el fondo Melquiades Herrero en el Centro de Documentación Arqueya del MUAC. O sea, que después de tantos años ese trabajo pueda ser ya ahora público y patrimonial, para mí, personalmente, cierra, digamos, como ese circuito, ¿no? Y ahora sí es como
que vengan las lecturas, ¿no? Claro. Fíjate que, bueno, para los que no sepan exactamente la ubicación del lugar donde estamos en la esquina de lo que es el Zócalo y la calle de Moneda. Y esta esquina durante mucho tiempo fue una cantina, fue la primer cantina que tenía el número 1, ¿no? Fue el número 1 en registro. Y en esta cantina obviamente se albergaba como mucho de la bohemia, de los artistas, de la academia, de algunos políticos que estaban por la zona, y era una cantina muy famosa que Melquiades procuraba, ¿no? Y entonces a mí me gustaría, Sol, que me contaras un poquito, si tú venías a esta cantina como a encontrarte con él, porque no es que él fuera un bebedor empedernido, sino que venía realmente a sentarse y como por las distancias que él recorría, ¿no? Que eran larguísimas, sí. Y de pronto venía como a sentarse y hasta se quedaba dormidito, ¿no? O sea, así él no quedaba su clase. Y entonces a mí me gustaría saber, si tú venías como a estos encuentros de pronto, tú eres mucho más joven, pero en esta curiosidad ya de... Sí, no, claro, creo que, o sea, acá se menciona un aspecto también muy importante que nos permite también hablar de Melquiades y de la historia del arte en México, que son las geografías, digamos, ¿no? O sea, cómo se construye, digamos, como un quehacer, una práctica, una memoria en relación a los espacios. Y que digas que esto fue el nivel me parece fundamental, porque también nos habla de ese palimpsesto de memoria, ¿no? Y estamos atrás del centro mayor, ¿no? Del templo mayor, perdón, que también fue construido por capas, ¿no? Y todos son capas en realidad de información, de memorias, de afectos, ¿no? Que nos permiten entender. Entonces sí, esta cantina, efectivamente, Melquiades no es que fuera un gran bebedor, sino que él vivía en Ciudad Azteca, y eso ya nos puede también permitir entender por qué para Melquiades fue tan importante la caminata, ¿no? Era una persona que no tenía transporte propio, ¿no? Entonces siempre utilizó el transporte público, siempre caminó muchísimo, y muchos lo recordamos pues como lo rebautizó César Martínez, como el peatón profesional, ¿no? Es una persona que hizo de la deriva, que claro, o sea, uno puede pensar entonces en otro tipo de vanguardias, digamos, europeas, ¿no? El flaneur y todas estas cosas, pero Melquiades lo hace, digamos, de la caminata y la deriva, una práctica cotidiana que le permite de alguna manera leer en el tránsito una serie de situaciones, de objetos, ¿no? Y de maneras de aproximarse, ¿no? Entonces, él, entre dar las clases en la ENAP, en Xochimilco, la Academia de San Carlos, aquí en el centro histórico, vivir en Ciudad Azteca, venir al Exteres a hacer acciones propias como artista y demás, tenía, digamos, como una serie de circuitos, y el nivel en realidad lo que era una especie de morada de descanso, ¿no? O sea, yo sí lo vine a, hoy diríamos, a estoquear, ¿no? O sea, yo lo vine porque yo estaba muy joven, ¿no? En ese tiempo, o sea, tendría, no sé, 20 años por ahí, y me daba un poco de pudor acercarme, ¿no? Pero lo seguía, ¿no? Y me sentaba en una mesita por ahí y lo veía de lejos con su Coca-Cola y su bolsa de papel estraza sacando un pollo, ¿no? La cantina, platicando con los meseros de una manera pues ya muy familiar, ¿no? O sea, era eso, era un espacio, digamos, de reposo para poder seguir, que te habla también de una economía, ¿no? ¿Qué significa vivir pues en un lugar que no está tan cerca, ¿no? Los tiempos, en fin, Melquiades nos permite desdoblar muchos otros elementos para entender un momento histórico. Tenemos a las espaldas una imagen de la única exposición digna y grande que tuvo Melquiades en vida, que fue un proyecto en colaboración con Alfonso Morales, una persona también muy querida y muy importante en el ámbito fotográfico, con quien Melquiades tuvo una relación de mucha complicidad. Hicieron una exposición también aquí a unas calles, en Guatemala 8, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde desplegaron por primera vez su colección como objetos. Fíjate, ¿no? No era una exposición de Melquiades como artista pionero del arte-acción, ¿no? Que es, digamos, el mote que ahora muy fácilmente le reconocemos, sino era una exposición de Melquiades coleccionista, que eran todos los objetos que él iba de alguna manera distinguiendo de las derivas que él hacía por la ciudad, ¿no? Cuentan muchos de sus afectos más cercanos que Melquiades escogía un mercado a la semana y que se proponía recorrer el mercado muy juiciosamente y solamente adquirir un objeto.
¿no? Que me parece un ejercicio increíble, ¿no? Digamos, dentro de la seducción de miles de cosas que hay en un mercado, ¿a dónde vas a poner tu atención y por qué? Y Melquiades, insisto, era una persona muy culta, muy culta, ¿no? Él podía dar, y lo dio, o sea, clases de historia del arte muy complejas a partir de todos estos objetos populares que no eran otra cosa sino traducciones de la alta cultura al objeto ya popular, ¿no? Entonces sí, Melquiades era un gran caminante. Este espacio sí le representaba como un espacio solamente de distensión, descanso, para volver, digamos, a aventurarse y perderse en las calles de la Ciudad de México. Sí, qué lindo, Sol, que nos cuentas estas anécdotas como muy personales. Y bueno, después de Curare, ¿qué viene? Que vino a un proyecto también muy importante. Sí, digamos que ahí se trastoca y se quiebra, digamos, mi relación con las puntas, digamos, muy visibles de mi generación, ¿no? Y yo empiezo a desplazar mis intereses hacia un pasado inmediato. Entonces, claro, conociendo el trabajo de Melquiades, empiezo a tener un contacto con la generación de los grupos, ¿no? Que no es una generación como tal, ¿no? Pero digamos que es como se les ha acomodado el nombre. Entro en contacto con la producción del no grupo, específicamente, a estrechar una relación con Maris Bustamante, primero por Melquiades. Melquiades ya no vivía cuando yo hice mi primera exposición en la celda contemporánea, y ahí empiezo, digamos, en una especie de conversación entre seguir estudiando el trabajo de Melquiades y simultáneamente ir entendiendo el trabajo del no grupo y de los grupos afines al no grupo. Llega Juan Hacha también a mi vida de una manera como contundente, empiezo a leer mucho a Juan Hacha, después a Alberto Híjar, digamos, arte latinoamericano, pero no el que era muy visible, sino las otras repercusiones, porque si te das cuenta, creo que muchas de esas agencias que hoy distinguimos, como Melquiades, o cuando hablamos del arte acción, o cuando hablamos de los grupos, el arte no objetual, creo que todo el tiempo estuvieron peleando no violentamente un lugar, ¿no? O sea, estuvieron todo el tiempo resistiendo en defender un tipo de práctica que fue malentendida, secundarizada, sistemáticamente por el sistema oficial, ¿no? Y creo que muchos de ellos estuvieron como, ¿sabes? Como cuando te vas abriendo espacio muy discretamente, ¿no? Que no es un empujón, sino como que vas abriendo el codo poco a poco para ganar área, ¿no? Y creo que todos ellos, Melquiades y el no grupo, fueron haciendo eso, ¿no? Como utilizando siempre como canales, entre comillas, secundarios, como espacios que no eran, digamos, como lo principal del cartel, pero que nunca vieron eso como algo menor, sino que siempre vieron eso como una posibilidad para seguir produciendo y haciendo y defendiendo un tipo de práctica, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a hacer este trabajo entre Melquiades y el no grupo. Hice un proyecto en la celda contemporánea que fue la primera exposición ya de Melquiades, digamos, como una especie de panorámica, ¿no? Que lo mostrara como pionero de arte acción, que mostrara muchos de sus proyectos que hizo en televisión, que a mí me parece que fue muy agudo Melquiades en pensar, por ejemplo, cómo podía abonar a una circulación del arte acción que no fuera únicamente, sacarla como de este lugar común que tenemos en el que es como en el aquí y el ahora, y si no lo viste y ya te lo perdiste. Melquiades hizo cosas muy interesantes, ¿no? O sea, como los proyectos que hizo con Javier Hinojosa, de pensar acciones para la cámara fotográfica, ¿no? O lo que hizo con el no grupo, o Melquiades solo con Jorge Prió, de pensar acciones para hacer grabadas en movimiento, digamos, ¿no? O sea, como que tuvo muchas intuiciones de que había que de alguna manera ampliar el lugar de difusión y de circulación del arte acción y no únicamente pensarlo, digamos, como a cierto contexto, por ejemplo, el Exteresa, ¿no? O sea, que el Exteresa fue, claro, para muchos de nosotros era el lugar emblemático de presentación del arte acción y prácticamente, entre comillas, no existían otros, ¿no? O sea, oficiales, ¿no? Entonces, como que creo que Melquiades fue como parasitando y perforando poco a poco, pinchando un poco el globo para que eso apareciera de otras maneras. Un poco antes de iniciar esta conversación, platicábamos del mapa de los 4 colores, ¿no? De Melquiades Herrera, que él lo hizo a inicios de los 90s
para un evento en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, ¿no? O sea, como que él no despreciaba y no estaba condicionado a trabajar o hacer en el espacio que reconocemos hoy como arte contemporáneo, ¿no? Que creo que eso es muy interesante. Entonces, bueno, sí, esa primera exposición lo que procuró fue mostrar de una manera amplia quién había sido Melquiades, en qué proyectos había colaborado, cómo, digamos, también había una investigación en los textiles que él coleccionaba, en todas las corbatas que él tenía, que desde luego no eran una cosa, un capricho, sino era la manera también en la que él traducía la historia del arte llevada ya a un objeto popular, ¿no? El pop, lo que quiera, cómo aparecía ya, digamos, en un estampado económico, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Sol, y cuéntame un poquito, porque aquí traes el libro del no grupo, justamente, y cuéntame un poquito de cómo surgió este primer documento, ¿no? Que aparte es un documento, no sé si me permites como un poco mostrarlo para quienes no estén muy familiarizados con él, y es un libro que tiene muchas imágenes, justamente una recopilación amplia sobre el no grupo, ¿no? Y no sé si todavía se consiga, hasta hace poco estaba en el Museo de Arte Moderno, pues todavía quedaban como algunos ejemplares, ¿no? Pero no sé si todavía se consiga, y yo creo que valdría la pena echarse como una vueltita a ver si está. Pero pues es un libro increíble también, es un libro donde ya nos da claramente el paladeo del archivo, el paladeo de lo que venía, ¿no? Ya aquí está muy claro el anuncio de lo que iba a suceder después con Melquiades, ¿no? Con todo el... Sí, porque ahí fue un enfrentamiento ya con el archivo del no grupo en casa de Maris Bustamante, y fue también como un ejercicio de pensar, pues, cómo podemos desplegar de alguna manera el archivo en términos de exhibición, ¿no? O sea, cómo trabajamos con estos documentos, con estos residuos, insisto, porque claro, o sea, por ejemplo, el no grupo, tú lo sabes, obsequiaba muchos elementos al inicio de sus acciones para que el público pudiera ser parte, ¿no? de la propia acción, como cuando ahora la célebre imagen del pene como instrumento de trabajo de Maris Bustamante, en la que sale ella haciendo una parodia, una crítica a Freud sobre el falocentrismo, ¿no? Esa pieza la hizo todavía Maris al interior del no grupo, y era una máscara que repartían al público para que el público pudiera también establecer una relación. El no grupo fue fundamental obviamente para Melquiades Herrera, porque fue una colectividad de la que él abrevó y con la cual se formó. Fue en ese contexto del no grupo, en mediados, finales de los años 70, cuando ellos, imagínense, ellos hablaban de montajes de momentos plásticos, ¿no? Por ahí debe haber una imagen, no sé si la quieras buscar tú, mira, está el cartel de más adelante, pero lo que hace el no grupo está mucho más adelante, es uno de los carteles célebres, si quieres más, está casi hacia el final, pero lo que hace Melquiades, bueno, lo que hace el no grupo es hacer una serie de acciones en un momento en el que todavía en México no circulaba el concepto de performance, mira, ¿no? Que se ve un poco mal, pero no circulaba el concepto de performance, y ellos denominaban a sus prácticas como montajes de momentos plásticos, una cosa bellísima, ¿no? Porque además todavía hablamos de lo plástico, ya ni siquiera de lo visual, sino no es como todo este debate, ¿no? De ciertas reminiscencias, ciertos conceptos que se vienen arrastrando, porque no hay una manera de nombrar todavía lo que se está haciendo, ¿no? Son pioneros, o sea, claro, o sea, si uno piensa en Euroamérica, ¿no? Ya se habla de performance, pero aquí en México no veníamos, o no era un momento como el de ahora, en el que circulaban las cosas por internet, en que no había un acceso, digamos, tan fácil a una serie de cosas que estaban pasando en otros contextos. Los que llegaban a tener esa oportunidad, intervenía una situación también de economía. ¿Quiénes podían realmente viajar en los años 70 a ver lo que estaba pasando en otro lugar del mundo y a comprarse un libro? O sea, es muy importante recordar
el momento histórico al que nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Venimos de contextos de dictaduras latinoamericanas, de un debate también el artista, claro, en ese tiempo se hablaba de José Luis Cuevas como el gran artista del momento, muy visible, muy cercano, digamos, también del aparato oficial, y todas estas otras personas que están golpeteando con defender otro tipo de práctica fueron súper precarizadas también porque no tenían, ¿no?, una economía, digamos, que pudiera subvencionar o financiar de alguna manera su trabajo. Hay que pensar también, pensando en la Academia de San Carlos, que precisamente por ello muchos de estos artistas empiezan a apostar de una manera estratégica en la docencia. Sí política, porque es gente que cree en la educación artística, pero también estratégica porque es una manera que les permite una sobrevivencia, ¿no? Claro. Y poder financiar después un trabajo personal. Muchísima de esta gente apostó por la docencia, ¿no? Entonces, mientras daban clases, podían también después dedicar sus tardes a trabajar de otra manera, ¿no? Y a tener los recursos para poder trabajar, ¿no? Entonces, hablan de sus acciones como montajes de momentos plásticos, y Melquiades, en alguna, digamos, minuta personal, ¿no?, que vivía en los archivos, habla de cómo un día Carla Stelbeck, que es una americana que vivía en México, que puso en marcha una revista muy importante que se llamaba Artes Visuales, y que viajaba mucho en ese tiempo por Latinoamérica, les dice, lo que ustedes hacen se llama performance. Y Melquiades lo narra en un texto que además él no era una persona bilingüe, no era angloparlante para nada Melquiades, y hasta se burlaba, ¿no?, del tonito performance, ¿no? Y entonces hablaba más de un coche, que en ese tiempo lo anunciaban como performance, en fin. Hay, digamos, como una historia de cómo llega ese concepto a ellos, y cómo empiezan entonces ya a introducirlo, ¿no?, dentro de su propia práctica. Entonces es un momento, digamos, en el que empiezan a abrazar de una manera muy contundente el arte-acción. Es un arte participativo porque trabajan todo el tiempo con el público, por eso no es teatro, ¿no? Y tiene muchos textos Melquiades y el no grupo sobre por qué distingue, o sea, porque claro, en ese momento no se entendía cuál era la diferencia, cuál era el sentido, esto es arte realmente, sí, no, y por supuesto que lo es, y es absolutamente político porque está rompiendo lógicas de ese momento, ¿no? Así es. Qué interesante, Sol. Ahora me viene un poco como a la mente toda esta crítica que se ha hecho a partir de la globalización y de estos momentos en los que pues llegó el internet, pero yo creo que los chicos de ahora no se imaginan cómo era antes del Tratado de Libre Comercio. O sea, cómo ahora Telecán realmente nos sacó y nos dio las posibilidades de explorar, de ir, de comprar, de conocer la palabra performance, o sea, directamente, ¿no? Y entonces la importancia que este boom comercial tuvo, y que sin querer Melquiades ya lo tenía ahí en esta compra de objetos, donde no se podía, pues eran como objetos muy cotidianos, pero que él les daba un lugar que pasaba en otros países, pero que no sabíamos que pasaba en otros países, ¿no? O sea, no era lo que dices, viajar era imposible, ¿no? Y se hizo posible a partir de este Tratado de Libre Comercio, donde el dólar mantuvo como una casi paridad con el peso, ¿no? Y donde pudimos desplazarnos, donde pudimos conocer un poquito, y un poco después llega el internet, ¿no? Y entonces, sorpresa con el internet, que para mí fue súper revolucionario, y poder decir, bueno, a ver, ¿y qué hace? Y conocer las páginas de los artistas, ¿no? Entonces yo creo que este momento fue justamente contextualizando, muy importante, porque Exteresa explota en ese momento con ese performance, ¿no? Con esa palabra, con esos festivales, no sé, con ese 1992 o 93 que fue el primer festival, ¿no? Donde incluso hubo un concurso que gana Doris, que no, Steinschmittler. Y ahí viene una gran burbuja
de arte-acción, ¿no? Y partiendo de ahí entonces y pensando en esto, ¿cómo es que llegas tú a capturar los objetos? ¿A dónde buscas el archivo? ¿Cómo lo buscas? Sí, claro. Ahí te lo voy a contar, solo me refiero a un par de cosas antes que me parecen importantes en esta cosa de situarlo históricamente para otras generaciones que no son ni la tuya ni la mía, ¿no? Insisto, creo que es muy importante permitirse leer a Melquiades desde una concepción económica, ¿no? Es verdad, no había internet y por eso fue tan importante, por ejemplo, el arte correo en su momento, porque fue, digamos, uno de los primeros mecanismos que les permitieron a muchos agentes culturales, no solo artistas, entrar en contacto, hacer redes e intercambiar producciones, ¿no? Creo que también por eso tiene un lugar muy importante en términos históricos el coloquio de arte no objetual que organiza Juan Hacha en Medellín, donde por primera vez, es un poco lo que después venía a pasar en Exterés y en otros lugares, pero es un primer momento donde junta una cantidad de artistas, hoy la mayoría bestias, digamos, históricas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sacildo Meireles, todo el mundo estuvo ahí, Carlos Serpa, entran en contacto, ¿no? Entonces, digamos, nada más para enfatizar eso. Y cuando hablas también de estos objetos, ¿no? Creo que es muy interesante, Rubén Valencia, que era su amigo y colega del No Grupo y pareja de Maris Bustamante, se refería al trabajo de Melquiades Herrera como fayuca conceptual, que es un concepto increíble. Y sí, es verdad, o sea, Melquiades con toda esta fayuca de Tepito y del centro histórico y tal, lo que está haciendo es de alguna manera hablar también de cómo sintetizamos, asimilamos y nos apropiamos de las cosas desde otro lugar. Hoy personas como Rosalind Estrada, que está haciendo su doctorado sobre teoría económica detrás de los objetos de Melquiades Herrera. Tú hablabas del Made in China de alguna manera, ¿no? Y ella está revisando, por ejemplo, antes del TLC, qué pasaba en términos de petróleo y plástico y cómo puedes estudiar eso a partir de los objetos que coleccionaba Melquiades, ¿no? Es una cosa así increíble que ya explotó por lugares que yo cuando inicié no hubiera quizá imaginado, ¿no? Y sí, cuando empecé, digamos, a obsesionarme en querer restablecer o hacer una mirada sobre Melquiades, dije, ¿dónde busco? Si justo todos estos artistas estuvieron, digamos, al margen de la institución, obviamente no eran parte de ninguna colección, al menos no ninguna colección oficial. No estaban en colecciones de la UNAM, no estaban, por supuesto, en colecciones de Limba, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer fue a trabajar con sus afectos, a buscar a la gente que había sido cercana, a Javier Hinojosa, a César Martínez, a Alberto Gutiérrez Chong, a Maris Bustamante, a Jorge Prior, artistas más jóvenes, ¿no? Como Abraham Cruz Villegas, en fin, como empezar a ver qué podían decirme, Dulce María de Alvarado, en fin, qué habían conservado de Melquiades. Yo sabía que Melquiades tenía un hábito de siempre, con ciertas personas, regalar un objeto, ¿no? Por ejemplo, con Andrés Bustamante, el hermano de Maris Bustamante, el Wiri Wiri, ¿no? Conocido como el Wiri Wiri, tenía una relación también muy cercana de intercambio. Y si alguno de ustedes ha visto algo del Wiri Wiri, pues podrá entonces intuir pues la relación tanto con Melquiades como con Maris Bustamante y el No Grupo, ¿no? El uso de proestéticos, el hooligan, pues los hacía arañas de peluche, que era la productora de Maris, todos los objetos del doctor Chunga, pues de alguna manera es Melquiades ya con un humor distinto, ¿no? Pero digamos que hay un mundo fascinante, digamos, de las relaciones que se van construyendo. Entonces lo que yo hice fue acercarme a estas personas para empezar a entender con qué objetos habían conservado, acercarme a televisoras, a TV UNAM, aquí y allá, a tratar de recuperar lo que ha hecho en Calaveras y Palomas y que quiero decir otra, iba a decir la de una canción de música, ¿no? Calaveras y Diablitos, pero no es esa. Ahorita olvidé el nombre, pero digamos... Creo que nos echamos esa memoria y pensamos un poquito en los afectos. Vamos a hacer como recordar un poquito. Pues bueno, regresando con esto de los afectos, que nos dimos un momentito para pensarlo y reflexionarlo, ¿qué fue lo que sacaste de estas personas que tenían esta magia de trabajo? Claro, pues por un lado, los objetos, digamos, que habían conservado una serie de memorias que iban también filtradas por relaciones personales, ¿no?
pistas, sobre todo muchas pistas que yo fui siguiendo. En realidad mi investigación obviamente es el trabajo de un enjambre, ¿no? De un montón de gente que permitió abrir muy generosamente sus espacios, sus archivos, sus memorias, ¿no? Sus anécdotas, y que me fueron compartiendo, digamos, puntos para ir ampliando una suerte de cartografía, ¿no? Entonces eso, decir que mi propia investigación obviamente es un trabajo de muchos agentes, de muchos agentes. Desde luego me empecé a acercar también en su momento a la Academia de San Carlos porque me interesaba ver qué es lo que había conservado. En algún momento pude ir a la casa de Melquiades, que él acababa de fallecer, pero la familia me dio acceso y pude ver su espacio, que yo no entendía por qué la familia estaba como poco accesible al inicio a que yo fuera. Me decía, es que no vas a poder pasar. Y yo pensaba que era un pretexto, ¿no? Y decía, claro, yo muy respetuosa con el luto, no insistí. Y ya muy al final, muy cerca de inaugurar la exposición con Nuri Van Galván, que era otra persona muy cercana también de Melquiades Herrera, me dijo, accedieron, puedes venir. Fuimos a Ciudad Azteca y vi, ¿no?, que realmente no podía pasar. Era una casa, y esto lo cuento porque sí es muy lindo y es algo que no está tan narrado, ¿no?, en términos, digamos, de memoria. Pero fue mi experiencia. Era una casa modesta en Ciudad Azteca, y abrías la puerta y de verdad apenas podías caminar. Había una cantidad de cajas desde que entrabas hasta el fondo, que además iban estrechando el pasillo, y pisabas objetos. Yo me acuerdo de... si tienes así. No, de la casa no, yo fui muy respetuosa, ¿no? También estaba muy chica y tampoco, quizá hoy lo hubiera preguntado, ¿no? Con mucho pudor y todo, pero en ese momento ni me atreví, ¿no? Pero me acuerdo que yo rompí unos lentes caminando, y me decían, no te preocupes, es que no hay manera de pasar si no, ¿no? Y vi las cajas con objetos, y me acuerdo que todavía al fondo ya no podías caminar porque ya era imposible, y al fondo se veía una habitación llena de vestuario, llena de ropa. Y para quien conocemos el trabajo de Melquiades, dije, claro, esto no es su ropa así, ¿no? Nada más, es su investigación también llevada a la vestimenta, ¿no? Porque él se vestía, no se disfrazaba, se vestía de ciertos personajes para venir a dar clases a la Academia de San Carlos o al ENAP, ¿no? De overol, de vendedor de Pemex, de bombero, de no sé qué. Si pesaba algún color sobre su ropa, se ponía una cajetilla de cigarros que combinaba con esa ropa. En fin, había una serie, digamos, de guiños que también estaban presentes en esas decisiones, ¿no? Pasaron los años. Yo insistí muchas veces a la familia, pues, que qué iba a pasar con eso. Yo todavía no entraba a la UNAM, ¿no? No existía todavía el MUAC. Pasaron muchísimos años, yo concreté la exposición del No Grupo en el Museo Arte Moderno, me llevé a una exposición del No Grupo y de Melquiades Herrera a la Trienal de Chile, hablé del trabajo de Melquiades y del No Grupo en España, o sea, como que fui haciendo un trabajo, digamos, de diáspora, de que se fuera conociendo este trabajo de otros agentes, y que no fueran solamente como las cosas que se conocían una y otra vez en otros contextos, ¿no? Cuando regresé a vivir a México y me integré allá al MUAC, al equipo de la DIGAP, me integré primero como curadora de acervo artístico, y ahí evidentemente una de las primeras cosas que hice fue hablar con la curadora de acervo documental del MUAC para ver cómo podíamos recuperar el archivo de Melquiades, ¿no? Aquí en San Carlos todavía no era público, y yo quería ver qué podíamos hacer. Con la familia siempre tuve una relación, he tenido una relación muy correcta, muy cercana. Yo siempre que he hecho algo los implico, los invito, han venido, en fin, ¿no? Les he llevado los libros, y en algún momento le volví a insistir a la familia. Dije, ¿de verdad no conservan nada de Melquiades? ¿De verdad no hay nada que pueda ver o tal? Y entonces el primo de Melquiades, Eleazar, me dijo, sí, encontramos unas cajas en casa de una de mis hijas, si quieres ven a verlas. Le dije, ¿cuándo? Me dijo, pues si quieres ahorita. Y yo me salí así en metro, me fui a Ciudad Azteca y me traje algunas cosas de Melquiades en una bolsa de basura que la familia me prestó para revisar con calma, que después le regresé. Pero sí, ahí encontramos en un cuarto de azotea, en una construcción de ese tiempo todavía en proceso, un acervo de Melquiades fantástico. Lo primero que vi cuando subí era
como la historia normalmente de los archivos, lamentablemente, muy descuidado, porque no había ventanas todavía, entonces se filtraba la humedad, entonces mucho estaba con humedad, hongos, microorganismos y demás, que es la historia de muchos de los archivos, lamentablemente. Y lo primero que vi subiendo la escalera fueron los portafolios Samsonite, ¿no? Que para quien hayamos conocido el trabajo de Melquiades, era su caja de Pandora, ¿no? Su prótesis, o sea, no era donde echas tus cosas, era parte de su personaje, parte de su agencia, y era lo que él siempre llegaba a una clase o a una acción, digamos, en términos públicos de arte contemporáneo, a abrir para desplegar un mundo, porque eso es lo que hacía Melquiades, desplegaba un mundo, ¿no? Podía salir lo mismo una bolsa de estraza con un pollo rostizado, que la investigación sobre el teorema de los 4 colores, que cosas que tenían que ver con su cercanía e investigación con Duchamp. Hay que recordar que Melquiades, junto con Patiño, Rubén Valencia, Alberto Gutiérrez Chong y otros, y el propio Olivier Debray, fundaron una cosa que se llamaba el Círculo de Conocedores de Marcel Duchamp, ¿no? Que era una cosa, era un chiste, o sea, era este nombre, digamos, rimbombante, pero en realidad lo que era un grupo de afectos que intercambiaban pareceres sobre el legado de Duchamp, ¿no? Que también está presente obviamente en el trabajo de Melquiades, ¿no? Entonces, sí, digamos que fueron muchos años de empezar a recomponer de a poco, de ir juntando materiales, de ir encontrando cosas en TV UNAM, aquí, allá, tener mucha complicidad, y se lo agradezco mucho, con Jorge Prior, con Javier Hinojosa, para ir entendiendo, digamos, cómo se podía conformar un legado. Un legado que afortunadamente hoy es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la custodia del MUAC en su centro de documentación, ¿no? Y otra parte en la Academia de San Carlos. Y ahí, al igual que, por ejemplo, con el taller de documentación visual, ¿no? O sea, compartimos ambas dependencias un legado único sobre un sujeto del cual evidentemente se puede seguir estudiando y desplegando, ¿no? Lecturas y aproximaciones, ¿no? Oye, ¿y en qué momento tienes a este hijo? ¿Qué es? Este hijo, ahí... La cumbre de Melquiades. En el 2014 dio paridoble, tuve a una hija, mi hija, y pudimos concretar esta publicación, que fue también, como todo, un trabajo de colaboración y de equipo, ¿no? Yo busqué en algún momento alias editorial porque quería formalizar editorialmente también parte de mi investigación con Melquiades, sobre Melquiades, y no me contestaron porque yo muy prudentemente mandé a info@alias, no digamos que me acerqué en ese canal, no tuve respuesta, y tiempo después alias me buscó a mí. Entonces fue muy bonito porque no se le ha entrado de mi correo, pero fue como una especie de sincronía había un interés mutuo, ¿no? Una afinidad. Y la verdad es que trabajamos muy bien, decidimos hacer una publicación. En ese momento no pensábamos en hacer una publicación, digamos, como tan robusta, pero la propia investigación y el encuentro con los materiales nos permitieron darnos cuenta de que teníamos una oportunidad para hacer una publicación pues más extensa, ¿no? Que reuniera, digamos, como más puntas, ¿no? Y fue un trabajo muy gozoso, porque yo abrí mi archivo y nos tirábamos todos en el piso a ver todo lo que había ahí. Todos vimos todo, hicimos juegos de fotocopias idénticos para cada quien, todo el mundo leyó todo el mundo opinamos cuáles son los textos que tendrán que estar, por qué, ¿no? Como mucha negociación, pero que nos permitió eso, no pensar sola como investigadora, y que luego académicamente uno puede tener como puntos que te parecen muy importantes, pero que se pueden volver a veces muy duros, ¿no? Y el poder romperlo y hablarlo con otros fue muy rico porque me permitió a mí integrar materiales que a lo mejor yo no había considerado tanto, ¿no? Y creo que es una publicación muy rica, que recoge el trabajo de Melquiades, la voz de Melquiades, voces de sus afectos o de sus colegas en torno a Melquiades. Hay un ejercicio importante de reconstruir curricularmente su periplo, ¿no? Porque claro, pues, o sea, ¿cuál es el currículum de Melquiades? Él lo hizo hasta cierto momento y a nosotros nos tocó tratar de ampliarlo. Evidentemente es parcial, como todo, ¿no? Pero me parece que ha sido un instrumento para acercar a otras generaciones, ¿no? Y que ha permitido eso, ¿no? Que otras generaciones puedan
tener herramientas para ser seducidos por el trabajo de Melquiades Herrera, ¿no? Y justamente pensando en todo este mundo y este universo Melquiades Herrera, estaba yo como acordándome de esta exposición que imposible no mencionar en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, del MUAC, que tú no curaste, ahorita nos cuentas un poquito por qué y cómo fue este proceso, pero que también me deja una cuestión donde había una explosión de objetos, como desde fantomas hasta cualquier tipo de figurilla o de objeto que Melquiades había coleccionado y contextualizado, pero me faltó justamente estas personas del arte-acción de las que hablábamos, como César Martínez o como Maris Bustamante. O sea, esta parte no se vio en esa exposición, entonces cuéntame de eso. Claro, bueno, por un lado decir que en las revisiones historiográficas es imposible darle lugar a todo el universo, ¿no? Y la complejidad de un agente cultural, de una práctica artística o de un momento histórico que se quiera abordar. Creo que siempre son aproximaciones parciales y que eso está bien, ¿no? O sea, digamos que nunca se agota la visión sobre ese objeto de estudio como tal. A mí me preguntaron si quería hacer esa exhibición y a mí me parecía que uno tiene que tener el ego en un lugar sano, ¿no? Y decir, no, a mí no me corresponde ser la única voz que aborda el trabajo de Melquiades Herrera porque no le hace bien ni al relato historiográfico, ni al sujeto, ni a nada, ¿no? Creo que entre más se complejice el nivel de aproximaciones, más vamos a tener una imagen diversa sobre ese sujeto en este caso, ¿no? Y yo consideraba que era importante que pasara a otra generación, que precisamente, digamos, permitirnos afectar y ser sorprendidos por visiones que no son las que uno ha construido o con las que uno es más afín, ¿no? Yo propuse que fuera Roselyn Estrada, quien a su vez lo abrió al grupo de Jacuzzis, con quienes trabajaron, y ellos pusieron mucho énfasis efectivamente en el objeto como tal, en la mercancía, en digamos, la teoría económica, ¿no? Detrás de esos objetos. Melquiades coleccionista. Y creo que fue muy importante, creo que a diferencia de, o sea, por ejemplo, la exposición que había tenido con Alfonso Morales en los 90 en Hacienda, de Divertimento, Vacilón y Suerte, era de alguna manera eso, ¿no? Desplegar los objetos que había coleccionado Melquiades. Muchísimos años después, otra generación vuelve a sentir una seducción por ese mar de objetos, ¿no? Por esas decisiones, pues de alguna manera también curatoriales que tiene Melquiades para distinguir ciertos objetos. Entonces sí, es una visión muy específica en torno a los objetos. Creo que es verdad, no estaba tan presente o apenas, digamos, referida su presencia como artista de arte-acción, pero eso fue deliberado, ¿no? O sea, no fue una omisión por desconocimiento, sino fue una decisión que tomaron ellos también para poder enmarcar o echarle el reflector sobre otra área de interés de Melquiades. Ya ha habido otros dispositivos exhibitivos y de publicación donde se habla del trabajo de Melquiades como artista de arte-acción, como pionero del arte-acción en México, y creo que por eso también ellos se permitieron tomar esa distancia. Yo tiempo después hice una exhibición junto con otros compañeros sobre arte-acción en México, a partir de nuestros archivos, que también fue una revisión parcial, porque es un espacio acotado, porque venía de nuestros archivos, ¿no? Donde también aparece Melquiades precisamente como artista de arte-acción individual y como artista de arte-acción dentro de una colectividad como el No Grupo, ¿no? Entonces creo eso, creo que Melquiades hay un conocimiento, digamos, más o menos equilibrado, tanto como pionero de arte-acción en México o artista no objetual, como también coleccionista de este tipo de objetos, ¿no? Creo que sería muy rico también en algún momento, también ahorita hay una especie de euforia sobre Melquiades Herrera muy curiosa, ¿no? Que digo, me da mucho gusto, y quizá en unos años se pueda plantear una exhibición más ambiciosa que conjunte estos dos mundos de una manera pues mucho más amplia. Repito, en la celda contemporánea estos dos universos estaban presentes, pero era un acercamiento todavía
incipiente, digamos, y era un poco apenas como la punta del iceberg de todo lo que puede venir en relación a este sujeto. ¿Tú crees que de alguna forma, porque bueno, esta exposición a la que nos estamos refiriendo fue antes de la pandemia, ¿no? Sin embargo, viene la pandemia, entramos como en una situación medio melancólica, aprensiva en nuestras casas. ¿Y tú crees que de pronto esta euforia por Melquiades tenga que ver con eso? O sea, tenga que ver con esta necesidad que tenemos, no solamente los artistas, sino el público en general, el espectador del arte, ¿no? De sentir como felicidad, ¿no? O sea, de sentir que nos están contando una historia que no es la del artista del sufrimiento, ¿no? Sino la del artista que se divierte y que se divirtió con todos nosotros, ¿no? O sea, que nos hacía bromas. O sea, ¿crees que tenga que ver con esto? La verdad, no. Creo que, o sea, en general la pandemia sí nos ha colocado en una renegociación, ¿no? En términos también como de lo que consumimos en términos de circulación artística. Pero creo que en particular la euforia, digo, si es que se puede hablar de euforia, ¿no? Pues digamos como de este apetito nuevo que hay sobre Melquiades Herrera, no tiene que ver con la pandemia, está antes de ella, ¿no? Y probablemente tenga que ver con otras cosas. Quizá más bien en la pandemia, me parece que en la pandemia lo que ha cobrado mucho más fuerza, es todo lo que tiene que ver, y digo, y tú en ello tienes bastante información, lo que tiene que ver con los posfeminismos, ¿no? O sea, digamos, como con otro tipo de lucha y espacio político, más que el trabajo, por ejemplo, de sujetos como Melquiades. Creo que el interés en Melquiades viene de antes. Creo que es una figura que impugna como cierta idea normalizada de lo que es el arte, y creo que eso es lo que nos sedujo a muchos por mucho tiempo, ¿no? Cómo aparece este humor inteligente, cómo aparece la relación con el objeto, cómo aparece su investigación sobre la tridimensión o la geometría, ¿no? Pero llevada a esto, cómo incluso, digo, Maris Bustamante es parte del no grupo, ¿no? Y empieza a hacer obras protofeministas, diría yo, ¿no? Al interior de un grupo, pues, básicamente de puros hombres, ¿no? Claro. Entonces uno puede, yo lo he estado pensando mucho últimamente, porque en algún momento que yo entrevisté a Maris Bustamante hace muchos años, que viene en la entrevista aquí en el libro del no grupo, le decía a Mari, bueno, ¿y qué significaba ser la única mujer en un colectivo de hombres, no? Y ella me decía, tú los respetas muchísimo y es gente muy valiosa y muy crítica, dice, sin embargo tenían un machismo introyectado, innegable, ¿no? Dice, por eso yo salgo del no grupo, o sea, establezco una relación con Mónica Mayer y empiezo Polvo de Gallina Negra, ¿no? Pero digo esto porque también no hay que romantizar, ¿no? Y ultra mega sublimar a los sujetos, ¿no? También hay que leerlos críticamente. Por ejemplo, o sea, ¿qué pasa con Melquiades en términos de género? ¿No? O sea, ¿qué pasa con Melquiades en su relación con la sexualidad y cómo aparece eso o no en su producción artística, ¿no? ¿Por qué todos estos artistas hombres tuvieron una mayor visibilidad en un contexto específico, ¿no? No sé, o sea, digo, creo que es importante recuperar de ellos, ¿no? De este tipo de artistas de los años 70, de los años 80, de los años 90, una serie, digamos, de estrategias políticas en términos de producción artística y de qué hacer, y también enmarcarlos críticamente, ¿no? Sí, tienes razón, habría, en ese sentido, si nos enfocáramos en cuestiones de género, sí habría muchísimas cosas cuestionables en la mirada, ¿no? En la mirada de la mujer, en la mirada del mismo objeto que conseguía o que buscaba, ¿no? A través de esa objetualización de, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que efectivamente los tiempos, como lo has dicho, contextualizar en el tiempo es muy importante, ¿no? Porque esta parte feminista estaba muy apagada, ¿no? O sea, muy apagada. Y hasta hace poco, ¿no? Hasta hace un año o dos incluso, tú sabes que la universidad había sido muy de los hombres,
¿no? La Universidad de Artes había sido muy de los hombres y que ahorita es cuando la mujer viene a tener esta presencia, ¿no? O sea, y hay curadoras, sabemos artistas, o sea, es como otro, o sea, se está rascando y que nos den como este lugar que hemos estado peleando y buscando por mucho tiempo. Claro. En ese sentido tienes toda la razón, ¿no? Pues mira, Sol, yo he estado pasando algunas, justo estamos con peines, ya que este evento se llama Vendedor de Peines, que en realidad la performance original se llama Venta de Peines, pero me gustó la idea como de pensar en que todos podíamos vender los peines, ¿no? Todos podíamos ser esos peatones que vamos por ahí, ese peatón profesional que va por ahí comprando cosas, adquiriendo cosas. Y yo realmente espero que esta charla nos sirva no solo para reflexionar sobre el trabajo de Melquiades, sino porque también las nuevas generaciones que de pronto andan ahí como perdidonas y no saben quién es Melquiades Herrera, puedan tener un panorama amplio de la importancia y de por qué se le está dando este lugar en los 240 años de nuestra Academia de San Carlos, ¿no? Y digo nuestra porque parte de mi vida ha sido estar ahí, ¿no? Estar dentro de... Entonces, pues bueno, yo creo que es buen momento para culminar con la charla. No sé si se me escapa algo, si quieres agregar algo, que es todo riquísimo esto. Sí, contigo. es que se nos escurre el tiempo, ¿no? Yo hasta siento que hablé muy rápido para decir más cosas, pero nos falta tiempo, pero no importa, ¿no? Porque se trata de eso, de compartir para que otros reciban ese guiño y puedan iniciar sus propias derivas en relación a Melquiades. Solo decir que hay muchas cosas que Melquiades nos permite seguir pensando. Por ejemplo, ahora que pusiste la imagen de los peines, ¿no? Ustedes conocerán el célebre proyecto que hizo con Jorge Prior de venta de peines y que nos permite ver este efecto, digamos, o este dejo duchampiano en Melquiades, ¿no? De esto no es una pipa con Magritte, ¿no? De esto no es un peine, es una huella humana, es bla, bla, bla. Lo digo muy rápidamente porque ahora que estos maravillosos objetos y estos residuos tan heterogéneos forman parte del patrimonio universitario, la pregunta también es ahora cómo nos vamos a relacionar con ellos, cómo vamos a catalogar. En otro tipo de concepción, los peines a lo mejor hasta los hubieran tirado, ¿no? Eso no es la obra artística, sin embargo sí lo es. ¿Y cómo vamos a también nosotros a dar cuenta de una consignación sobre esos elementos que son parte de una investigación artística y de un quehacer específico? Entonces creo que a partir de Melquiades podemos seguir tomando, digamos, como pretexto muchas cosas para cuestionar en términos de pensamiento, de transformación artística, cultural, teoría económica, política, en fin, ¿no? Creo que es eso, un guiño, y yo nada más agradezco muchísimo la invitación y agradezco que sea en este lugar donde yo vine a espiar alguna vez de lejos a Melquiades Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias a todas, todos, todes por estar con nosotros. Gracias. Thank you.